hace más de 4 décadas que el expresidente Antonio Guzmán se suicidó con un disparo en la sien utilizando un revólver calibre 38. Aunque este suicidio ha estado plagado de teorías de conspiración, supuestamente estaba presionado por el qué dirán en la opinión pública y en los sectores conservadores sobre una supuesta traición de personas íntimas a su gobierno. Aunque las razones exactas siguen siendo un misterio. Este suceso marcó como un hito en la historia política del país, dejando una huella entre los nuevos gobernantes. El hecho se originó en el baño de su despacho del Palacio Nacional, faltando apenas 43 días para culminar su periodo como presidente constitucional. El suceso no solo cerró el capítulo final de la vida de Guzmán, sino que también dejó una huella en el panorama político y social del país. La noticia sacudió la opinión pública y la sociedad en general, generando una oleada de interrogantes y especulaciones, además de las reflexiones sobre las circunstancias que rodearon la drástica determinación. Según las reseñas de la época, Guzmán se sentía decepcionado por los rumores. Se ventilaba que algunos funcionarios de su bancada se habían unido al bando de Jorge Blanco. Además, las supuestas acusaciones de corrupción contra miembros de su gabinete, argumentos que supuestamente usaba Jorge Blanco para desacreditarle, dejándolo en una clara desventaja moral. Hizo un gobierno realmente donde el pueblo disfrutó la libertad, donde los presos políticos salieron de las cárceles, donde los exilados volvieron a reunirse con sus familias en su país. De manera que yo me siento, sobre todo como familia, como hija, muy orgullosa y muy agradecida de ese legado intangible pero tan valioso que mi papá, el presidente Guzmán, nos dejó. De acuerdo a medios nacionales, otra de las versiones del momento tras el suicidio de Antonio Guzmán fue que estaba atravesando por una depresión profunda, la cual nunca habría sido tratada. Pero esto nunca se confirmó. Yo tenía una relación muy particular con mi papá, en el sentido de que éramos muy compañeros. Quizás al faltar mi hermano, y a mí gustarme un poco todo lo que se trataba finca, porque había tenido en cierta manera relación en el 65 con las propiedades de él, me involucré también con él en la política. Es decir, nosotros éramos muy compañeros, muy compañeros. Yo era una persona que lo que nadie se atrevía a decirle a mi papá, yo se lo decía. Y entonces la experiencia de yo trabajar en política con él fue muy especial. A pesar de que han transcurrido 42 años de la muerte de Antonio Guzmán, a la fecha no existe una conclusión concreta que esclarezca la trágica decisión, pese a que escritores, periodistas, allegados, políticos han ventilado diversas versiones al respecto, ninguna confirmada hasta el momento. Tras la muerte de Guzmán, Jacobo Magluta, vicepresidente entonces, asume la presidencia, completando el periodo presidencial hasta entregarle formalmente al nuevo mandatario de la época, Salvador Jorge Blanco, quien había resultado electo en las elecciones de 1982. Deseo expresar mi firme convencimiento de que nuestro país podrá y sabrá superar los retos que el futuro económico le plantea. Como pueblo, nos hemos caracterizado por nuestra capacidad de decisión y voluntad ante los desafíos que de forma continua se han presentado en el camino hacia el progreso. Antonio Guzmán incursionó en la política en 1961. Su base fue el Partido Revolucionario Dominicano. En esa época fue nombrado secretario de Estado de Agricultura, tras el magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo. En 1964 se integra al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Política del PRD, después del derrocamiento de Juan Bosch en septiembre de 1963. En el 1965 denominó su propuesta la Fórmula Guzmán
tenía el objetivo de lograr un cese a las hostilidades de la Revolución del 65 y llegar a unas elecciones libres, en la que le fue ofrecida la presidencia provisional de la República, pero la rechazó. No obstante, tomó parte en la comisión mediadora para juramentar a Héctor García Godoy como presidente provisional. En 1974, una coalición de partidos de oposición denominado el Acuerdo de Santiago designó a Guzmán como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año, pero la coalición se retiró de las elecciones ante las supuestas sospechas de un posible fraude electoral por parte del entonces presidente y candidato Joaquín Balaguer. En el 1977, el PRD lo escogió como candidato a la presidencia, resultando victorioso en las elecciones de mayo de 1978, venciendo al entonces presidente Balaguer y asumiendo el poder el 16 de agosto de ese mismo año, por un solo cuatrenio. Para entonces tenía 67 años de edad. Desde el inicio de su gobierno, realizó cambios en el ordenamiento burocrático militar, tomó medidas contra la corrupción que había caracterizado su antecesor, por lo que se encaminó hacia un nuevo ordenamiento del Estado dominicano. Es imprescindible que no se rompa el equilibrio entre la libertad y el orden. La simultánea existencia de esos dos bienes, libertad y orden, es lo que hace felices a los pueblos y posibilita su bienestar económico. Durante su gobierno emprendió una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instituciones que bajo el mandato de Balaguer se habían desviado de la misión fundamental. Estas autoridades habían sido transformadas en herramientas de represión, focos de conflictos internos y mecanismos de intimidación, tanto criminal como política, basadas en un apego al presidente de turno y al partido, en su momento el Partido Reformista. Quiero decirles que en mi calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la institución de las Fuerzas Armadas debe ser cada día más unida, cada día más fuerte, cada día más profesionalizada. Porque en el pasado las Fuerzas Armadas fueron minadas por los políticos y por la política. Y ya lo he repetido en distintos sectores militares, que yo no permitiré ni voy a permitir que se introduzca o que se mine la institución por la política y por los politiqueros. La nueva administración se propuso desmantelar el sistema que había fomentado el expresidente Balaguer y denominado la despolitización, la cual buscaba restaurar la integridad y el profesionalismo de los uniformados, alejándolos de intereses partidistas y reorientando las instituciones hacia su verdadero propósito, que era salvaguardar a la población. Este campamento es uno de los campamentos en los cuales el señor presidente de la República se está preocupando más porque tengan su comodidad, pero no por la comodidad, sino para que ustedes sepan que son soldados y ya no son bandidos como estábamos antes. Esta iniciativa no solo pretendía corregir los excesos del pasado, sino también sentar las bases para unas fuerzas de seguridad modernas, eficientes y respetuosas del orden constitucional y los derechos humanos. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. El presidente mejor valorado que ha tenido los dominicanos, que dio libertad a los presos políticos que había en la República Dominicana, dio apertura a lo que son las libertades públicas y, en definitiva, un hombre de bien. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país.
El 22 de enero de 1979, Guzmán presentó su propuesta política priorizando algunos puntos como el desarrollo agrícola y agroindustrial para generar empleo rural, protección de pequeñas y medianas industrias, limitación de importaciones suntuarias, estímulo a las exportaciones y el aumento de la producción eléctrica. Como los caminos vecinales representan una facilidad indiscutible, sobre todo en las zonas cafetaleras, hemos iniciado un plan de reparación y construcción donde, además de utilizar los métodos tradicionales, se está empleando mano de obra intensiva como parte del programa de mi gobierno para encarar el problema del desempleo, principalmente en el campo. Además de su carrera política, Antonio Guzmán fue pionero en la producción arrocera del noroeste del país. A los 31 años ya exportaba sus frutos. A los 37 fundó Productos Dominicanos Sephora, empresa que agrupaba factorías de arroz y exportaba café y cacao para la época. El mes de julio de 1982 quedó marcado como el momento más trágico de la historia dominicana, tras el suicidio de un presidente en funciones.